¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un verdadero rompecabezas financiero. A ver, imaginen un día que tenía todos, pero todos los ingredientes para el caos, para la volatilidad. Y en lugar de eso, el mercado se mantuvo, bueno, extrañamente tranquilo, incluso fuerte. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? Vamos a desarmar esta historia. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que un evento que movió 5.3 billones con B de dólares pasara casi sin hacer ruido? Estamos hablando de la famosa cuádruple hora bruja, que es básicamente cuando vencen un montón de contratos financieros al mismo tiempo y se espera, que todo vuele por los aires. Pero, esta vez, nada. O casi nada. La pregunta es, ¿por qué? Para que nos demos una idea de la magnitud de esta cifra, 5.3 billones de dólares en opciones que llegaban a su fin. Según los análisis de Spot Gamma, es la cantidad más grande jamás registrada para un mes de septiembre. Es un número tan monumental que en teoría debería haber sacudido los cimientos del mercado. Entonces, empecemos por lo que se vio a simple vista. A primera hora, la jornada parecía increíblemente sólida. De hecho, los principales índices de Estados Unidos no solo se mantuvieron firmes, sino que siguieron su camino hacia arriba, coqueteando con nuevos récords. Y lo que es realmente llamativo es que vemos a todos los grandes nombres en verde. El S&P 500, el Nasdaq 100, el Dow Jones, todos cerraron con ganancias. Algunos, de hecho, tocaron nuevos máximos históricos. Parecía que estaban en un mundo completamente aparte, desafiando cualquier lógica de volatilidad. Bueno, ¿y cuál fue el motor de toda esta fortaleza? La respuesta, en realidad, está en una fuerza que ha definido al mercado durante todo este año: el poder imparable de un puñado de gigantes tecnológicos y la euforia total que hay por la inteligencia artificial. Lo que tuvimos fue como una tormenta perfecta de noticias positivas. Por un lado, la Reserva Federal había bajado las tasas, lo que siempre es un alivio. Luego, los inversores minoristas, la gente común, compraron con un entusiasmo que no se veía en mucho tiempo. Y a eso súmale el optimismo por la inteligencia artificial, que se fue a las nubes con el acuerdo entre Nvidia y Intel. Y como si fuera poco, gigantes como Apple y Tesla recibieron mejoras de calificación. Todo sumó para arriba. Y aquí, justo aquí, es donde la historia se parte en dos. Porque mientras los titulares celebraban los nuevos récords, la realidad por debajo era muy distinta. La gran mayoría de las empresas más pequeñas y lo que los analistas llaman amplitud de mercado, que es como la salud general de todas las acciones, no solo las más grandes, estaban débiles, estaban cayendo. Fue un rally sostenido por muy poquitos. Ahora, cambiemos de continente. Vámonos a la primera gran noticia global del día, que le añade otra capa de complejidad a todo esto. El Banco de Japón anunció un cambio monumental en su política monetaria, uno que podría tener consecuencias enormes a largo plazo. Para entender la magnitud de esto, hay que saber qué es un ETF. Pensemos que son como canastas que contienen un montón de acciones diferentes. Durante años y años, el Banco de Japón compró cantidades masivas de estas canastas para inyectar dinero y mantener a flote su economía. Y esta es la cifra increíble que llegaron a acumular: 508,000 millones de dólares en ETFs. Para que se entienda, es como si el Banco Central se hubiera convertido en uno de los principales dueños de su propio mercado de acciones. Una locura. Y ahora, de repente, anuncian que van a empezar a venderlos. Pero aquí viene el detalle que parece sacado de una película de ciencia ficción. Al ritmo que planean vender todo eso, les va a tomar más de 100 años, un siglo entero. Esto, más que una estrategia de salida, es una confesión. Es admitir el pánico que tienen de desestabilizar un mercado que ellos mismos inflaron artificialmente. Y no es una exageración. Las propias palabras del gobernador Ueda lo confirman. Es un plan de desenlace increíblemente lento, súper cauteloso, casi como una admisión de que la economía está en un estado zombie, totalmente dependiente de la ayuda del Banco Central. Bien, ahora, la segunda gran historia global del día. Mientras Japón lidiaba con su propio lío, los líderes de Estados Unidos y China tenían una llamada telefónica de altísimo nivel, la primera en meses. Y esto, créanme, es un evento en sí mismo.
Del lado estadounidense, el comunicado fue muy optimista. Después de meses de silencio y de muchísima tensión, se habló de una conversación productiva, de avances en temas clave, hasta se mencionó el famoso acuerdo sobre TikTok. El tono era claramente de «estamos volviendo a hablar». Pero claro, siempre hay que leer la letra pequeña, ¿no? Los medios estatales chinos, aunque sí calificaron la llamada de positiva, no mostraron ni de cerca el mismo entusiasmo. Dejaron entrever que, más allá del tema de TikTok, no hubo avances concretos y significativos. O sea, el tono fue bueno, pero la sustancia de los acuerdos sigue en el aire. Muy bien, llegó el momento de unir todas las piezas de este rompecabezas, porque lo que realmente vimos este día fue un mercado con dos caras, una especie de lucha interna entre dos historias completamente opuestas que de alguna manera están coexistiendo. Y esta tabla lo resume perfecto. Por un lado, tenemos un relato súper potente, muy simple y alcista. La euforia por la inteligencia artificial, la Fed ayudando y el impulso de los gigantes tecnológicos. Pero, por otro lado, hay una corriente subterránea de riesgos muy complejos, una base de mercado súper débil, un banco central gigante empezando a retirar dinero, tensiones geopolíticas que no se van y el mayor vencimiento de derivados del que se tenga registro. Y esto nos deja con la gran pregunta final. ¿Es sostenible este dinamismo? ¿Puede la euforia concentrada en unas pocas mega empresas seguir desafiando la gravedad y todos los riesgos que se están acumulando por debajo de la superficie? La respuesta a esa pregunta va a definir, sin duda, el rumbo del mercado en las próximas semanas.